todos! Hoy os vengo a hablar de la 2.0 de Once Human. Os voy a enseñar todo lo nuevo que se va a venir y que van a poner estos días, todas las recompensas y todos los cambios que se han hecho en el juego. Así que no te lo pierdas. Para empezar, gentecilla, os voy a enseñar publicación oficial del Discord de Once Human, en lo que será el apartado de España, que tenemos aquí a este moderador que nos va actualizando de manera bastante organizada, bonita y bastante resumida y directa. Y lo voy a enseñar desde aquí, ¿por qué? Porque han anunciado tal nivel de cosas, pero muchísimas, que aunque os lo enseñe en este formato, vamos a echar aquí un rato, ¿eh? Entonces, para empezar, la 2.0 de Once Human ha comenzado, en mi caso, el 3 de julio. Para la gente de la TAN, todavía estabais en el día 2. Pero bueno, ya está disponible la 2.0, podéis entrar, actualizar y gozar el juego, ¿vale? La duración estimada ha sido de 2 horas y el tamaño de la actualización, tanto en PC, Android e iOS, aquí lo tenéis, ¿vale? El tema de tamaños. Pasamos a esta actualización. Incluye 500 cosas, gente. Lanzamiento oficial del escenario PvE Sueño Infinito, que está bastante curioso lo poquito que he visto. Prueba pública del sistema de clases, que esto lo vamos a ver ahora después a continuación. Evento nuevo, fantasía onírica, subsidio de carnaval, caja de botín, paquete de regalo, varias optimizaciones y correcciones de errores, recompensas exclusivas por la versión 2.0, ¿vale? Después del mantenimiento, chaqueta avatar, una pasada de cosas tremendas que nos van a ir dando por el tema del aniversario, porque recuerden que es el primer añito que hace Once Human, de participar en el evento para conseguir todas estas cosas que tenemos acá y muchas cositas más, ¿vale? Esto es un poco intro. Ahora vamos a pasar a lo que es el contenido, gente. Nuevo escenario PvE. ¿Estarías listo para enfrentar el apocalipsis dentro de un sueño? En un mundo onírico, en constante cambio, deberás cazar a la entidad original detrás de las pesadillas y despertar al mundo de su profundo letargo. Características de jugabilidad. Acceso completo al mapa. Explora todas las regiones desde la fase 1, desde el sur de la Delta Roto hasta la franja de brasas al norte. Explorará Nalcott libremente desde el inicio, gente. Esto es muy importante. Tenemos el mapa entero. Zonas de ensueño. Capas dentro de capas de zonas oníricas se propagan por la naturaleza, cada una con efectos ambientales y de combate únicos. Cuanto más profundo vayas, más se acumulan y multiplican los efectos. Como metahumano, tu misión es purificar estas zonas para cambiar las reglas del entorno. Te puedes construir dentro de las zonas de sueño, incluso sin un terminal de territorio. Esto ya lo había visto yo por ahí. Está bastante interesante, gente. De progreso guiado por jugadores y múltiples finales. De las zonas y los desviados evolucionan conforme avanzas. Eliminar a los soñadores eternos reduce la duración de las fases de lo que es la 1 a la 5 y acelera el ritmo del escenario. Dice, el destino del mundo está en tus manos. ¿Lo salvarás o verás su destrucción final? Ton, 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 ton. Y es un mundo así, ¿sabes cómo estáis viendo aquí? De pinta bastante interesante, ¿eh? Dice, progresión del escenario. Fase 1. Ascensión aberrada. Duración 3 días, mínimo 2 días, de una pesadilla silenciosa comienza a corromper la tierra. De región este de Nalcott y región nevada al norte desbloqueadas. Te aparecen tubos de pesadillas, soñadores eternos, profundos y ligeros, que se pueden obtener recursos especiales en las zonas de sueño. Si eliminamos a 3 de estos, saltaríamos de fase, de un día antes. De tareas personales, de recompensas desde nivel 10, que cada zona purificada otorga progreso y recompensas personales. Después tenemos la fase 2, sueño extraño, dura 5 días, mínimo unos 3, mazmorras difíciles disponibles. Si eliminamos 7, avanza esto 2 días antes. Después tenemos la fase 3, dura unos 7 días, mínimo 5, mazmorras pros y de pesadilla. Y eventos de crisis pública de alto riesgo habilitados, ¿vale? Elimina de estos por 13 para avanzar 2 días antes. Después tenemos la fase 4, de duración unos 8 días, mínimo 6 días. Elimina 20 de estos para avanzar 2 días antes. Multiplicadores mejorados para obtener materiales clave. Después pasamos a la fase 5, dura 8 días, mínimo 5 días. Elimina 28 de estos para avanzar 3 días antes. Multiplicadores más alto para conseguir materiales esenciales. Y llega al final del escenario. Y después está la fase 6, sueño infinito. La noche eterna susurra. Una débil voluntad
arde en el abismo onírico. Pasemos a características del escenario. Zonas de sueño. Dice, los tubos de pesadilla eterna generan soñadores profundos de forma continua. Dice, los soñadores profundos generan soñadores ligeros. Dice, los tres tipos transforman su entorno en zonas oníricas activas. Dice, cuando estés en una zona de sueño, dice, acumulas desviación con el tiempo. Dice, al llegar al límite, caes en la pesadilla y quedas inconsciente. Dice, puedes fabricar restablecedores de realidad para reiniciar tu desviación actual. Dice, los desviados conocidos como pesadillas patrullan las zonas de sueño. Si haces contacto visual con ellos, la desviación se acumulará más rápido. Te puedes construir libremente, pero no puedes colocar un terminal de territorio dentro de una zona de sueño. Dice, puedes encontrar eventos únicos dentro de las zonas de sueño. Completa estos eventos para recibir recompensas exclusivas. Te purifica las zonas de sueño y restaura la gloria de Nalco. Vale, objetos fusionados con el sueño. De las zonas de sueño contienen 3 materiales únicos de recolección y fragmentos especiales de realidad. Árbol tejedor de sueños. Dice, árbol con hojas de cristal rojo. Tálalo para obtener fuente de polvo estelar. Después tenemos el fruto tejedor de sueños. Dice, fruto flotante. Dice, necesitarás estructuras para recolectarlo y obtener cristales especiales. Después tenemos el reloj despierto. Usa herramientas para recolectarlos y obtener arena despierta. Y por último, fragmento de realidad. Dice, derrota a los soñadores profundos o ligeros para obtenerlos. Tubos de pesadilla. Dice, contenedores retorcidos que albergan criaturas deformadas del sueño. Dice, usa arena despierta para despertar un tubo de pesadilla y desatar una perturbación en el mundo real. Dice, al ser activados, invocan entidades de pesadillas según el poder del tubo. Y aquí tenemos los soñadores eternos, los soñadores profundos y los soñadores ligeros. Vamos a ver mejor esto cómo va. Soberanos del sueño que cruzan hacia la realidad. Son brutales y caóticos. Absorben los estados y características de pesadilla de los soñadores profundos cercanos, que requieren fragmentos de realidad para obtener todas sus recompensas. Después tenemos los profundos, espíritus oscuros nacidos de tubos gigantes. Otorgan estados y características de los soñadores eternos y ligeros cercanos. Y después los ligeros, entidades más pequeñas que generan calamidades. Otorgan estados de pesadilla a los soñadores profundos cercanos. Dice, tipos de estados de pesadilla. Dice, de atributo. Afectan a todos los enemigos del área. De mecánica, afectan solo a objetivos específicos, como los soñadores eternos. Y por ejemplo, de mecánica tendríamos construcción burbujeante, energía burbujeante. Después de atributo tendríamos parásito de fuerza y simbiosis. Estas cositas, si nos quedan claras, igualmente las veríamos mejor una vez que entremos en el juego como tal, ¿no? Características de pesadilla. Dice, los soñadores profundos otorgan 3 tipos de características de pesadilla. Dice, explosivo, explosiones aleatorias de gran área. Dice, los desviados explotan al morir. Dice, golpes en puntos débiles generan orbes de energía inestable. Dice, escudos que solo se destruyen con orbes. Después pasamos a los relámpagos. Dice, rayos caen periódicamente. Fase inactiva, rayos lentos con aviso. Fase activa, rayos rápidos sin advertencia. Si impacta en minerales, produce lingotes metálicos raros. Rosetta ha inventado el pararrayos para protegerte. Noche eterna. Dice, corrosión oscura acumula desviación y reduce visibilidad. Dice, si no se controla, reduce visión y HP. Dice, aparecen fuentes de luz de pesadilla para resistir la corrosión. Dice, y puedes recolectarlas y fabricar linternas de pesadilla y lumen. Es que han metido una panza de cosas. Entidades de características. Dice, entidades de zona de sueño. Dice, pesadilla. Aparece en todas las zonas. Dice, si la miras, acumulas desviación rápidamente. Te persigue si estás a punto de desviarte o si te queda poco tiempo en la zona. Dice, contramedidas. Construye estructuras para bloquearla. Evita verla. Usa munición disruptiva de sueños. Después tenemos entidades explosivas. Dice, tenemos la de pena y la de inocencia. Dice, inmune a todo daño excepto explosiones. Dice, se lanza contra su objetivo y explota, reduciendo la temperatura corporal. Usa orbes de energía inestable o daño explosivo. Y después los de inocencia. Dice, un enorme oso de peluche nacido de los sueños de niños. Al morir libera ositos más pequeños y estos liberan aún más. De contramedida. Prioriza objetivos para controlar la cantidad de enemigos. Después tenemos entidades de relámpago, dolor, desviado único que carga con rayos y se vuelve más fuerte. Puede sobrecargarse
por rayos continuos. De contramedida. Usa orbes de relámpago para reducir su carga. Y por último tenemos las entidades de noche eterna. Engendrar desviados, terror y sombra. Este, que sería terror, dice invisible a cierta distancia. Dice protegido por sombra, dice no se puede dañar mientras esté cubierto. Usa fuentes de luz o lumen para quitarle la protección. Y ahora pasamos al tema de las clases, gente. Sí, ya esto es importante. Dice prueba pública del sistema de clases. Dice, durante la prueba puedes usar el sistema sin restricciones. Tenemos la de chef, jardinero y domador de bestias. Cada clase cuenta con una habilidad central y 3 talentos únicos. Dice, la habilidad central cambia las reglas del juego, mientras que los talentos potencian la identidad y el rol de cada clase. Y por ejemplo tenemos el de chef. El chef puede elegir libremente los ingredientes para crear platillos o platos únicos, sin necesidad de seguir recetas. Dice, durante la cocina creativa existe la posibilidad de obtener un plato exitoso con efectos mejorados y mayor duración. Tenemos acá el jardinero. Dice especialidad en cultivos y biomecánica. Puede inyectar cultivos con otros cultivos o piezas biomecánicas para obtener versiones híbridas con doble atributo y cultivos biomecánicos únicos. Las partes biomecánicas pueden caer al derrotar desviados biomecánicos en la naturaleza. Y por último tenemos el domador de bestias, que este me llama la atención, la verdad. Utiliza un silbato de bestia para invocar y comandar a su compañero bestial para combatir, recolectar o minar. Cambiar de compañero dentro de tu territorio. Vale, entonces entiendo que nos podemos llevar un oso, un lobo, lo que sea, como si fuese un deviant de estos, ¿sabes? Nota del sistema de clases. Disponibilidad. Dice, el sistema estará activo en todos los escenarios excepto los de novato y los de Once Human Rain Song. Dice, puedes elegir tu clase al terminar el tutorial con un personaje nuevo. Dice, para personajes existentes de nivel 2 o superior, antes del mantenimiento, dice, recibirás un objeto especial para cambiar de clase inmediatamente. ¿No sabes qué clase elegir? Puedes ser freelancer. Dice, no tiene habilidades especiales, pero recibirá un objeto para cambiar de clase más adelante. Dice, iremos ajustando y equilibrando el sistema según los comentarios de la gente. Dice, cuando añadamos nuevas clases, recibirás ítems para cambiar de clase y probar otras opciones. Esto está bastante bien, sí señor, chichi. Vale, a ver, gente, nuevos eventos. Han metido 500 cosas, que lo sepáis. Para empezar, evento fantasía onírica, del 2 al 30 de julio. Para facilitar la navegación entre modos y eventos, hay una guía de actividades, ¿sabes? Para que no os perdáis. Se selecciona tu favorito y a jugar. Maravilla onírica. Abierto todos los días desde la 11 am a la 1 am día siguiente. Se mostrará una notificación lateral al comienzo. Solo haz clic para unirte. Dice, un parque temático puro creado por este señor que participa en actividades para ganar monedas oníricas. Dice, canjeables en la tienda del sueño. Dice, hay recompensas por tiempo limitado y también hay un límite semanal de monedas ganadas en minijuegos. Dice, al llegar al tope ya no recibirás más monedas oníricas de los juegos del parque. Vale, gente, yo creo que esto está guapo. Gente, evento de carreras. Carreras 4 contra 4 en vehículos únicos con motores especiales. Dice, elige tu vehículo y ponle tu mejor skin. Duración de lo que es el evento o la carrera, 10 minutos. Posiciones 1, 2 y 3 otorgan más monedas oníricas. Dice, cuando el primero cruza la meta, comienza la cuenta regresiva. Si no terminas a tiempo, solo recibes recompensas básicas. Oye, esto tiene que estar guapo, ¿no, gente? Esto quiero yo probarlo. Dice, ascenso de ensueño. Carrera con 4 jugadores y 4 fases, con checkpoint. Dice, al llegar a un punto, ganas monedas oníricas. Si caes, reapareces en el último checkpoint. Dice, el primero en llegar abre un portal para ayudar a los demás. Que duración unos 10 minutos, igual que el de las carreras. De recompensas mayores para los 3 primeros. Y si no terminas, obtienes recompensas por checkpoint. Dice, tiene que estar curioso. Yo también lo quiero probar. Es que han metido una panza de cosas que tienen muy buena pinta, ¿eh? Después dice, batalla onírica. Dice, únete solo o en equipo. Sobrevive a 15 oleadas de desviados con un jefe cada 5 rondas. Dice, antes de algunas rondas, elige un desvío compañero para ayudarte.
este caso tenemos aquí al dragoncito este. Dice, repetir el mismo desvío lo hace más fuerte y grande. Dice, supera las rondas 5, 10 y 15 para ganar monedas oníricas. Después dice, fuegos artificiales del deseo estelar. Dice, cada viernes, sábado y domingo. Dice, horario de 8 pm, 9 pm y 10 pm. Dice, cada ronda dura 10 minutos. Dice, en el lugar del evento, los fuegos del deseo estelar te iluminarán. Dice, este efecto se comparte con más jugadores. Dice, al llegar a ciertos umbrales de jugadores iluminados, aparecen cajas de botín con esta recompensa que tenemos acá, ¿vale? Dice, las cajas doradas y plateadas. Dice, las doradas tienen mejores recompensas. Máximo 15 cajas por cuenta a la semana. Después tenemos este evento que dice, usa boletos para entrar al evento más pop de todos. Dice, abierto todo el día para jugadores individuales. Dice, cada partida de 2 minutillos, es rápido, ¿eh? Dice, usas un arma exclusiva con munición ilimitada. Dispara a esferas de desviación para obtener desvíos. Dice, algunos raros, como los rojos brillantes, necesitan 2 impactos. Dice, los desvíos obtenidos se guardan en una instalación temporal. Capacidad de 400. Dice, puedes eliminar el lote o administrar los excedentes. Dice, y puedes guardar hasta 10 desvíos durante el evento. Después tenemos este de acá que dice, desfile de la tierra de los sueños. Gente, evento de inicio de sesión, por lo que estamos viendo que nos dan cosas gratis. Dice, regístrate todos los días y embárcate en un viaje mágico. De cada parada del desfile te dará increíbles recompensas. Tenemos esto de acá, ¿eh? De hecho nos dan un outfit, ¿eh? El día 8, gente, nos dan outfit gratis. Y después también tenemos esto de acá, de Operación Creador de Dragones. Mira qué chulo, qué bonito. Dice, completa tareas semanales para progresar en tu cultivo. Dice, cuando esté completo recibirás el desvío de edición limitada Melodía Azul. Dice, los jugadores móviles también pueden activar el icono especial en la versión 2.0. Dice, invita a tus amigos, sobre todo a jugadores nuevos o que regresan. Dice, para completar tareas más rápido. Dice, puedes completar las tareas de aseguramiento sin necesidad de hacer equipo. De las melodías azules estarán disponibles a través de eventos externos. Vale, y después tenemos Tierra de los Sueños Infinita. Dice, explora todo el contenido nuevo de la 2.0 para obtener que tenemos acá y más cositas, gente. Pues dice, registro cruzado entre plataformas. Dice, inicia sesión desde múltiples plataformas para ganar esta recompensa que tenemos acá. Después dice, evento especial, guía de migración de escenario. Dice, el evento comienza cuando tu servidor entra en la fase de liquidación, dice, luego de tu primera migración por cuenta. Recompensas. Dice, completa tu primera migración y llega al mundo abierto para recibir esto de acá. Dice, completa esto de aquí para ganar todo esto de acá. Dice, nuevas máquinas de deseo por tiempo limitado. Dice, disponibles por 3 semanas después del 2 de julio. Tenemos esta de acá, dice, incluye el plano de arma legendaria esta de acá. Este de acá dice, incluye el plano de arma legendaria esta de acá. Después tenemos esto que dice, incluye planos de equipo legendario, que son estos de aquí. Eventos externos. Esto es un evento de exposición, ¿no? De fotografía, parece, gente. Dice, nuevos artículos en tienda. Tan, tan, tan. Dice, subsidios de compra disponible del 2 al 28 de julio a las 6 horas del servidor. Festival exclusivo de compras, 30% de subsidio base por cada compra de esto, ¿vale? Hasta esto de ahorro total, válido para tienda, cajas de botín y recompensas meta. Probabilidad de subsidios extra, y tenéis aquí todo tanto por ciento, ¿vale? Dice, el subsidio extra no reduce tu subsidio base. Tenemos acá la caja de botín esta de acá, ¿vale? Por tiempo limitado. Dice, disponible del 2 de julio al 13 de agosto. Contenido legendario. Tenemos esto de acá. Las compras de esto de acá también califican para el subsidio. Después tenemos este pack, ¿vale? En oferta. Disponibles en la tienda de canje tras obtener el set este de acá, este contenido, esto de acá, ¿vale? También disponible en combo a precio reducido, ¿vale? Dice, ahora puedes compartir tus lienzos. A partir del 2 de julio, una nueva función que es compartir cosméticos con tu equipo. Que dice, compartir set completos con compañeros cara a cara. Dice, al aceptar, el compañero puede usar el set durante toda la sesión. Que solo se usan completos, aunque puedes combinarlos con otros cosméticos. Después dice, llega el paquete de regalos del pacto de recompensas. Dice, disponible del 2 al 28 de julio a las 6 horas del servidor. Dice, valor total de recompensas hasta 314%. Contenido del paquete, y tenemos esto de acá. Nuevos artículos en la tienda. Para empezar, pintura épica para vehículo.
Dice, disponible por tiempo limitado con un 20% de descuento por 2 semanas. Después tenemos el set de personaje raro, ¿ok? Todo muy love, ¿no? Tienen hasta collaritos aquí de amor. Dice, skin épicas para instalaciones. Dice, haz brillar el hogar de tu meta humano. Dispersor automático, caja de cultivo, funciona, vale. Nuevos colores de tinte para muebles. Disponibles después de la actualización del 2 de julio. Dice, ahora disponible en la estación de diseño. Y tenéis lo que son los tintes estos avanzados, ¿vale? Nuevos efectos dinámicos. Que eso está de acá. Ahí tenéis aquí un ejemplo, ¿no? Ah, está bonito. Actualización de recompensas meta. Dice disponible después del 2 de julio. Dice ve a la tienda, ¿vale? En recompensas meta para desbloquear los nuevos trofeos. Después tenemos próximas llegadas a tienda. Dice pack épico de muebles de territorio. Bosque de fantasía. La verdad es que es súper fantasía, súper bonito, ¿eh? Rollo élfico un poco, gente, quizás. ¿Ah? Conjunto de personaje épico. Fantasma de la media luna. Skin de instalación, esta de acá. Pack temático de colección, esta de acá, ¿vale? Skin nuevo que se viene, ¿no? Skin épicas para armas. Y aquí pues las tenéis con la skin. Ese skin del dragoncito. ¡Ah! ¡Qué bonito! Dice pack de expansión diario, ascendente y agente doble. Dice regresarán a su precio original después del 8 de julio. Aprovecha los descuentos antes de que termine. Sí, no seas reliante, aprovecha. Vale, a ver, optimización del sueño infinito. Después dice, ahora puedes comerciar libremente con objetos, pieles y cueros, desvíos, dice otras mejoras. Vale, vamos a hablar de Once Human Ransom, acceso anticipado. A ver, han metido aquí cambios, parece. Nuevas armas fabricables, gente. Revólver común, este de acá. Dice, usa munición de calibre pequeño. Dice, más lento que este, pero con mayor daño base, precisión y estabilidad. Se desbloquea en la Mehmet y sustituye completamente a la esta de acá, ¿vale? Después tenemos este arma, calibre medio, raro. Dispara munición de calibre medio, potente y con gran retroceso. Admite accesorios de boca y mira. Estadísticas, se desbloquea en la Mehmet debajo de esta de acá. Y se desbloquea también fórmula de munición calibre medio. Arma eliminada, esta de acá. Sí que es la que estaba mencionando aquí arriba. Que sustituye, ¿no? A esta. Dice, este arma ya no aparece en la memética. Dice, fabricación ni loot de exploración. Será reintroducida en una futura actualización con ajustes. Vale, entonces la quitan ahora, pero para volver a meterla en un futuro. Este es como que yo tengo, o sea, algo compuesto, pero que yo tengo es legendario. Este es épico. Ah, vale, no se puede fabricar. Solo se encuentra completo en exploración. Incluye mira de alta magnificación, ¿vale? Más rápido que el arco rústico y el recurvo. Después tenemos este arma, pero en épico. Variante épica de esta de acá. Este usa munición de calibre pequeño. Alta velocidad, rango y daño. Admite accesorios en boca, óptica, táctica y cargador. Solo disponible en exploración. Ajustes de desbloqueo de munición cruda en memética. Ajustes de balance de armas. Ajustes de adquisición de desvío. Nuevo desvío. Muñeca vudú. Se activa frenesí de sangre que convierte instantáneamente el 45% de tu HP de tu vida actual en un escudo temporal equivalente al doble de esa cantidad. Dice durante su duración. Al golpear con armas, te recuperas HP durante 15 segundos. Definitiva, invoca a la muñeca Voodoo, causando daño a enemigos con un radio de 20 metros y restaurando tu HP y el de ella. Después tenemos nuevos desvíos, la doncella quebrada. Invoca a la doncella quebrada mientras avanza, dice, ataca enemigos detectados y reduce su velocidad de movimiento. Después tenemos la definitiva, dice, usa los guantes de la doncella quebrada, dice, interrumpiendo y petrificando a todos los enemigos que estén mirando. Desvíos eliminados, gente. Ya no se pueden adquirir estos de aquí. Si los tienes puedes usar. Vale, pero ellos ya no se pueden obtener. Ajustes de balance de desvíos.
Dice prueba de actualización del camino del invierno. Dice reducción del escudo del tejador del caos y aumento del tiempo de reutilización para su invocación. Ahora vamos a hablar de la optimización visual y de arte. Han cambiado cositas en el juego, ¿vale? Efectos visuales mejorados en personajes. Estáis viendo ahí el antes y el después. Vale, gentecilla. Después tenemos animaciones refinadas en personajes femeninos. Después tenemos iluminación mejorada en el entorno. Tenéis ahí el antes y el después. Después tenemos iluminación mejorada en mazmorras. También estáis viendo ahí el antes y el después, ¿vale? Dice optimización de experiencia de monetización. Dice nuevo mueble. Para construirlo te tienes que ir al menú de construcción, instalación y después a función, ¿vale? Dice coloca tus atuendos adquiridos en el maniquí para exhibirlos en tu territorio. Vale, en el tema de las construcciones, gente, han metido cambios. Dice mejor precisión al colocar planos de casas completos. Ahora puedes alinearlos a la cuadrícula. Que se aparecen en rojo hay superposición, ajusta altura o rotación. Y ahí tenemos pues imágenes. Mejorada la interfaz para evitar conversiones accidentales de recursos en almacenamiento de tránsito. Dice nuevo atajo, la tecla G, para mejorar o degradar estructuras rápidamente. Dice confirmación antes de degradar para evitar errores. Dice y hay nuevas opciones de permiso de construcción desde el terminal del territorio. Todo esto sería lo nuevo que se viene, ¿no? Madre mía. Así que bueno, gente, todo esto es lo nuevo y todos los cambios que han metido en la 2.0, ¿vale? Con el tema del aniversario, ¿vale? Que lleva ya un añito el Once Human, lo están celebrando. Esto todo ha entrado entre el 2 y el 3 de julio, según país y demás, ¿sabes? Por tema de horarios. Como podemos ver, han metido 500.000 cambios en todo. Es que en todo, ¿sabes? Es muchísimas cosas, demasiadas, como que saturación de información ahora mismo, ¿eh, gente? Pero bueno, yo creo que gracias a este resumen habéis podido ver las cosas más claramente, más simples, y espero que os haya ayudado a entender todo lo nuevo que tenéis ahora mismo disponible y de todo lo que os podéis beneficiar ahora mismo, o sea, en tema de recompensas, eventos, en todo, ¿no? Así que nada, gente, espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos próximamente con más contenido de Once Human, más variedad y directitos. Muchas gracias por verlo, soy Gerpazar y nos vemos. Chao.